Vamos a hacer la perspectiva de un cono en cuadro inclinado o de un cilindro mediante el método del abatimiento. Tengo el plano del cuadro y tengo un plano que está inclinado. En este plano se apoya una figura, que podría ser un cilindro, un cono. Entonces tengo que la figura tiene el eje de revolución, si es un cilindro circular, recto. Si es circular tiene por base superior y cara superior una circunferencia, y si es recto el eje de revolución es ortogonal a la base. Bueno, represento esa figura. Tengo el horizonte de un plano normal, un plano ortogonal al cuadro, el que venimos utilizando siempre en perspectiva. Entonces me daría aquí la dirección del punto de vista, me define ese horizonte al hacer una paralela a ese plano que vendría por aquí, pero me interesa el inclinado. Entonces hago una paralela al inclinado y tengo el horizonte de la línea del plano inclinado. Bueno, pues lo que haremos será un giro del punto de vista de manera que me quede aquí arriba. Y lo mismo haremos con, ya que lo estamos haciendo por abatimiento, un giro de esta figura de manera que el cuadrado de la circunferencia me quede aquí abajo. Pues hacemos el giro este y hacemos el giro este, de manera que si en el perfil tenemos el punto de vista y teníamos el plano original, luego este plano girado en el que hemos puesto el cilindro. Entonces hicimos una paralela y obtuvimos el nuevo horizonte, y giramos esto de manera que la base del cilindro vino a parar aquí, y también giramos V, el punto de vista, de manera que vino a parar aquí. Entonces todo nos queda alineado. Tenemos el cilindro, vamos a sombrearlo un poco. A ver. La cara girada, el cilindro que me queda aquí, y ahora al girarlo queda aquí abajo. Bueno, entonces, para construir rápidamente la perspectiva, pues simplemente marco la línea de tierra, que es esta, marco la posición exacta de la figura. Vamos a hacerla con la circunferencia, así nos sale pues más rápido y más exacto. Tengo la circunferencia, la meto en un cuadrado para que me quede acotada y más fácil de representar. Represento los diámetros principales y la línea diagonal. Marco la línea que pasa por P y por V, el plano vertical que pasa por PV, lo marco aquí, ortogonal a la línea de tierra. Entonces marcamos, por ejemplo, el punto principal pues aquí. Bueno, voy a volver a situarla aquí para hacer un perfil. Entonces tengo aquí el punto principal y el punto de vista. Vamos a hacer que el punto de vista sea esta distancia, o sea, es esta circunferencia. Bueno, vamos a hacerlo un poco más pequeño, hasta aquí. Punto de vista aquí. Entonces tengo aquí el círculo de distancia que me define la distancia PV. Esto es P y V es cualquier punto de la circunferencia. Tengo la paralela al plano inclinado, que voy a poner, por ejemplo, el plano inclinado por aquí. Tiene un ángulo alfa, es este ángulo alfa. Entonces hago una paralela y obtengo ya la línea del horizonte del plano inclinado, que es esta, paralela a la línea de tierra, que es esta. Bueno, tengo ya el horizonte. Ahora hago el giro este que habíamos visto aquí en el espacio, que no es más que hacer centro aquí y hacer este arco, obteniendo ahí V. Bueno, lo hago aquí. Entonces cojo esta medida, que en realidad sería igual que esta, ya que esta es la mitad de la circunferencia, y hago el arco, obteniendo ahí, al pasar esta distancia aquí, V. Bueno, entonces tengo la representación de esta recta. Por V hago una paralela hasta que corte al horizonte. Tengo que la representación de esa recta es esta. Bien, tengo también que la representación, voy a empezar a variar los colores y no hay quien vea nada. La representación de esta línea ortogonal al cuadro, pues como es ortogonal al cuadro, va a ir
al punto de fuga del plano que la contiene, y el plano que la contiene es el plano inclinado, son estas dos líneas. Eso quiere decir que la fuga va a estar aquí. Bueno, entonces fugo esas dos líneas hacia ese punto de fuga, obteniendo aquí en la intersección ya, como esta línea es paralela a la línea de tierra, pues aquí también lo será, ya que por homología sabemos que si fuera oblicua y cortara la línea de tierra, su perspectiva también cortaría, pero si las dos son paralelas se cortan en el infinito. Entonces aquí hago lo mismo, una paralela, hago la otra diagonal y tengo ahí un punto. Bueno, por ahí pasa el eje de revolución del cono, y luego hago otra horizontal por analogía con esto, y aquí uno con esto. Entonces, bueno, el cono iba a ser un cilindro. Tengo ahí entonces ya la perspectiva de la circunferencia que pasa por los 4 puntos de los cuadrantes. La voy a dibujar. Bueno, el punto de fuga por V, una paralela o también una perpendicular a la dirección del plano, que es esto, me da aquí F. Bueno, pues F la llevo sobre la recta de PV, el plano vertical que pasa por PV, ya que la dirección esta es ortogonal a, o sea, viene por aquí. Esta y esta son ortogonales, ya que esta es la dirección del plano y esta es una perpendicular. O sea, visto en el perfil, el cilindro estaría aquí. Vamos a poner la situación exacta. O sea, el cilindro en realidad vendría por aquí. Vamos a marcarlo en color azul. O sea, esto sería esto. Y ahora, mediante un giro, lo hemos pasado aquí. O sea que el cilindro va a estar aquí. Vamos a darle, por ejemplo, solo esta altura para que no interfiera en el plano del cuadro, que tampoco importaría. Simplemente lo atravesaría y ya está. Y tenemos la pared vertical del cilindro, pues aquí. Bueno, tenemos ya el cilindro. Entonces, tenemos que el punto de fuga del eje de revolución pasa por este punto y por el centro de la elipse o intersección de las dos diagonales, es esto. Y también el prisma en el que se inscribe el cilindro pasa por esas líneas oblicuas, una y otra. Bueno, entonces lo que necesitamos saber es la altura del cilindro. Entonces basta con que tenga, bueno, puedo cogerlas todas si quiero. Esta en realidad es la línea más alejada del cilindro. En realidad sería esta que pasa por aquí. Entonces represento esa línea, la alineo con V y tengo aquí ese punto que proyecto mediante una horizontal. Bueno, pues tengo que esa horizontal llega hasta aquí. Si alineo aquí con el punto de fuga, pues tengo que corta aquí a la línea que pasa por este punto. Eso quiere decir que la elipse pasa por ahí. Podría hacer lo mismo con otros planos, sé que todos tienen la misma altura y que van a fugar hacia allá. Entonces podría seguir haciendo lo mismo para obtener nuevas medidas. Por ejemplo, si tengo esta línea, vamos a acercar un poco para que se vea algo. Tengo esta línea vertical, voy a marcarla en otro color. Esta línea vertical y esta línea que pasa por este punto vertical. Este punto está alineado con este y con la fuga. Este está alineado con este y con la fuga. Bueno, cualquier punto podría utilizarlo y hacer lo mismo. Este está alineado con la fuga, este alineado con la base, y entonces alineando la altura con este punto de fuga, obtengo ahí otro punto de la elipse. Entonces ya tengo 1, 2, 3. Podría hacer lo mismo con este. Alineando por aquí, alineando con la base, viene por aquí, corta aquí, por casualidad, no es que corten ese punto, y uniendo con aquel punto tengo otro punto. Bueno, así podría obtener todos los puntos que quisiera de la elipse superior, que, bueno, esto me quedaría algo más abajo, que sería algo así. También puedo hacer el cuadrado que inscribe a la circunferencia superior, pero ya no la hice porque ahí hay tanta línea que ya no se distingue nada. Bueno, lo importante es comprender que cada uno de estos puntos, por ejemplo el del extremo, que era este eje, alineando con V tengo aquí
la perspectiva de ese punto. Entonces, si yo quiero hacer la perspectiva de cualquier línea del cilindro, pues también tengo que saber de dónde sale, y eso me lo da pues aquí, alineando con esto y proyectando aquí una horizontal, pues donde corte a la elipse ahí, a la de abajo. Mientras que al alinear la parte de arriba, haciendo una horizontal por el punto de intersección, tengo donde corta exactamente a su línea correspondiente que va a la fuga con la elipse superior. Ese sería el procedimiento para poder obtener pues todos los elementos que nos quedan de esa perspectiva. Es importante entender todo el procedimiento y no quedarnos en la mecánica de la construcción, porque eso no nos aclara nada. Hay que entender qué es lo que estamos haciendo, el doble abatimiento de la vista y de la cara inferior.